Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bendecido en este día precioso que Dios nos ha dado. Es maravilloso meditar en la palabra del Señor diariamente y es aún maravilloso también el juntos poder escudriñar esa palabra gloriosa que Él nos ha dejado para que tú y yo crezcamos, para que podamos traerle a Él una alabanza maravillosa, que demos un fruto que sea de su agrado. Y en esta tarde vamos a hacer eso, juntos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de la meditación de su palabra. Abre tu Biblia en el Salmo 119 donde hemos estado y estamos a punto de terminar este salmo, pero ha sido una experiencia maravillosa el meditar y escudriñar esta palabra. Y vamos al Salmo 119, versos 153 al verso 160. Salmo 119, 153 al 160. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: mira mi sufrimiento y rescátame, porque no me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi caso, ponte de mi lado, protege mi vida como lo prometiste. Los perversos están lejos de ser rescatados porque no se interesan en tus decretos. Señor, qué grande es tu misericordia, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Muchos me persiguen y me molestan, sin embargo, no me he desviado de tus leyes. Ver a esos traidores me enferma el corazón porque no les importa tu palabra. Mira cómo amo tus mandamientos, Señor. Por tu amor inagotable, devuélveme la vida. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Oremos a nuestro Dios. Te damos gracias, Dios eterno, Padre nuestro, por este día maravilloso que nos regalas. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por todas las bendiciones, porque cada día se renuevan tus misericordias. Y ahora te pedimos con todo nuestro ser que nos bendigas a través de la meditación de tu palabra, que esta palabra traiga renuevo, refrigerio, que traiga a nuestra vida lo que necesitamos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos, Señor, en este día, escuchando esta palabra. Y yo te ruego, Señor, que nos ministres para que nuestra vida, Señor, pueda ser agradable delante de ti. Yo te pido tu bendición sobre cada uno de los que están escuchando. Toma el control de nuestras mentes, de nuestra vida, Señor. Toma el control del medio ambiente donde llega esta palabra y que haga ese efecto por el cual tú le envías a nuestra vida en esta tarde. Lo pedimos en el precioso nombre de aquel que vino a entregarse por nosotros para llevarnos a tu gloria. Te damos gracias en tu precioso, amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El tema del día de hoy es: en medio de la lucha, la palabra de Dios permanece firme. En medio de la lucha, la palabra de Dios permanece firme. Y este pasaje que acabamos de leer es maravilloso porque como hijos de Dios, tú y yo entendemos que la vida cristiana envuelve lucha espiritual diaria. El enemigo de nuestras almas no desea que progresemos en el Señor. Por el contrario, Él no descansa con el fin de vernos derrotados y destruidos. Y Él usa todos los medios posibles para tratar de lograr descarrilarnos, descarriarnos, desanimarnos. Pero de nuestro lado, déjame decirte algo maravilloso. Tenemos a quien ya venció en la cruz, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso nos gozamos. Además, nos envió a su Espíritu Santo para que nos ayudara en nuestra debilidad. Y no solamente eso, sino que Jesucristo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, interceden por nosotros. Y también, además de todo esto, Dios nos dio su palabra para que aprendamos a vivir como Él quiere que vivamos, para agradarle a Él y para que conozcamos las promesas que nos dejó, para que tú y yo nos esforcemos a vivir en santidad. La palabra de Dios es muy clara y necesitamos vivir en santidad para poder ver su rostro. El Salmo 24 nos lo declara así, también lo vemos en Hebreos, que la palabra nos declara que necesitamos la santidad para estar delante de nuestro Dios en ese día en el que todos sus redimidos estén
frente a su trono. Humanamente pareciera que no podríamos salir victoriosos en la lucha espiritual que enfrentamos diariamente, pero si nosotros nos paramos en la victoria de Cristo, hermano y hermana, esa victoria que Él obtuvo en la cruz, si nosotros nos sometemos a Dios en obediencia y resistimos al diablo, al enemigo, la palabra nos enseña que seremos más que vencedores en Cristo Jesús. El amor, la obediencia y el sometimiento a la ley de Dios nos asegura la victoria, porque así Dios lo dejó establecido en su palabra. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Y en este Salmo 119 que acabamos de leer, este pasaje del 153 al 160, encontramos la lucha constante que el salmista, el rey David, tal como tú y como yo, tal como nosotros, enfrentaba día a día. Pero también encontramos que el salmista encontraba refugio, encontraba ánimo, encontraba alimento, encontraba aliento, encontraba valor al escuchar y meditar en la ley de Dios. Y esa tiene que ser nuestra disposición, esa tiene que ser nuestra actitud si realmente somos hijos de Dios, si realmente decimos amar a Dios y su palabra. Necesitamos tener la misma actitud y disposición como el salmista. Si tú deseas siempre ser un triunfador sobre tu misma carne, sobre el mundo y sobre el enemigo de nuestras almas, tienes que conocer la palabra de nuestro Dios. Tienes que tener una relación íntima con Él, obedecer y aplicar lo que Él estableció para nuestra vida en su palabra, lo que nos dio a través de ella. Y cuando tú decides hacer así, amar la palabra, someterte a Dios en obediencia total, Dios va a respaldar tu vida en toda circunstancia. Mientras tú estés en este mundo, mientras estés de este lado de la eternidad, tendrás el respaldo de Dios. Pero ahí es donde está la clave con nosotros como seres humanos. Ahí es donde tenemos nosotros que decidirnos completamente. Tenemos que someter nuestra carne a la obra del Espíritu Santo y obedecer la palabra sin condiciones en su totalidad. Necesitamos siempre estar en obediencia delante de nuestro Dios. Cuando nosotros escudriñamos este pasaje, vemos que en los versos 153, 157 y 158, el salmista vemos que se encontraba bajo persecución espiritual. En su carne el salmista sentía lo duro, lo pesado de esa lucha espiritual, y en su espíritu el salmista entendía que lo único que podría rescatarle y darle la victoria era Dios, y es Dios contigo y conmigo el que nos puede dar la victoria. El salmista, como vemos en este salmo y en todos los salmos que escribió, en la mayoría de ellos, clamaba a Dios por ayuda cuando se sentía rodeado de enemigos espirituales. Los enemigos espirituales usan a quienes no son hijos de Dios para hacernos a nosotros salirnos de lo que necesitamos, estar dentro de esos parámetros que Dios estableció para que tú y yo vivamos. Él trata de usar personas, trata de usar instituciones, trata de usar diferentes medios para sacarnos a nosotros, como diríamos vulgarmente, de nuestras casillas, para molestarnos. Él usa todo lo que puede para desenfocarte a ti, desenfocarme a mí de la verdadera lucha. Y es cuando perdemos ese enfoque que creemos que estamos luchando contra seres humanos, y muchas veces nuestra carne pone ese deseo en nosotros de querer tomar venganza, de querer nosotros cobrarnos lo que nos están haciendo. Pero necesitamos tú y yo recordar lo que Cristo hizo cuando estaba siendo clavado. Aún ahí en la cruz del Calvario, la palabra nos enseña que pidió perdón por aquellos que lo estaban ejecutando y por aún aquellos que se burlaban de él al estar él sufriendo
por ti y por mí en esa cruz. Si vas conmigo a Primera de Pedro, ve conmigo allí y vamos a ver lo que el apóstol nos enseña. Primera de Pedro, vamos a ir al capítulo 2, verso 21 al 23. 2, 21 al 23 de la primera carta del apóstol Pedro nos enseña algo maravilloso y dice así: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Aquí estamos viendo que si Cristo no prefirió ninguna maldición en contra de los que le estaban torturando, de los que lo estaban ejecutando, nosotros como imitadores de Él necesitamos también ser como Él e interceder por aquellos que pareciera que fueran nuestros enemigos humanos, pero cuando tú y yo conocemos la palabra y conocemos quién es Dios y quiénes somos en Dios, podemos nosotros entender que la realidad es que es el enemigo usando las vidas para tratar de derribarnos a nosotros, para tratar de que tú y yo, como lo dije, perdamos ese enfoque, perdamos la verdadera lucha que debemos nosotros tener, que es contra enemigos espirituales, y ahí está la clave de nuestra victoria: entender con quién estamos peleando y entender cómo es que Dios obra a nuestro favor. Así que tenemos que imitar a nuestro maestro y pedir por quienes nos maltratan, por aquellos a los que no les caemos bien, aquellos que nos miran de reojo, aquellos que nos desprecian. Orar por ellos, que Dios los bendiga, que Dios los alcance, que ellos vengan a la salvación. Lo que nos va a ayudar, hermano y hermana, para poder clamar con confianza delante de Dios como lo hacía el salmista David, es la obediencia y el sometimiento. Y cuando nosotros vamos a la palabra en este verso 153, dice: mira mi sufrimiento y rescátame, porque no me he olvidado de tus enseñanzas. Vemos que él tenía completa confianza de ser escuchado por Dios, porque él se deleitaba en la palabra, la atesoraba y vivía de acuerdo a lo que el Señor estableció en ella para su vida. Y así tú y yo, como David, necesitamos apegarnos a la palabra, obedecer la ley de Dios para poder tener nosotros confianza delante de nuestro Dios. Y esto lo vemos también en la enseñanza del apóstol Juan, y claramente nos lo dice en su primera carta en el capítulo 3. Si vas conmigo a Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, y vamos a ir a los versos 21 y 22 de Primera de Juan 3, y vemos que el apóstol nos dice así: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Aquí estamos viendo la claridad con la que nos habla la palabra. Y la palabra nos enseña que si tú y yo no tenemos de qué avergonzarnos delante de Dios, si tú y yo estamos siguiendo lo que Él quiere de nosotros en su palabra, si tú y yo estamos amando esa palabra y siendo obedientes a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda consecuencia, no tenemos por qué avergonzarnos delante de Dios, y podemos entonces con toda confianza pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos rescate, pedirle a Dios que nos reanime, porque cuando estamos a nosotros en la palabra y estamos viviendo de acuerdo a ella, vamos a recibir, como dijo el apóstol Juan, todo lo que le pidamos a Dios,
porque además de ser obedientes, vamos a pedir de acuerdo a su voluntad y no a nuestra voluntad. Y si vamos a 119, 154, dice, defiende mi caso, ponte de mi lado, protege mi vida como lo prometiste. Vemos que el salmista está pidiéndole a Dios, clamándole a Dios porque lo defendiese. Y el salmista apela a la palabra de Dios para decirle a Dios, recordarle de sus promesas de ayuda. No es que a Dios se le olvide. Cuando nosotros, según le estamos recordando a Dios por sus promesas, es que nosotros estamos alimentando nuestra fe a través de la palabra, de esas promesas que Él dejó para ti y para mí. Entonces el salmista le dice a Dios, protege mi vida como lo prometiste, defiéndeme, ponte de mi lado. Y no es que Dios no está de mi lado, Él de nuestro lado. Él le encanta que tú y yo le clamemos, así como nuestros hijos cuando vienen a pedirnos algo, a los padres nos hace sentir bien, nos hace sentir que estamos haciendo un buen trabajo, nos hace sentir que hay alguien que depende de nosotros y nos agrada que nuestros hijos nos pidan cosas. Amén. Y es lo mismo con Dios, que le pidamos lo que necesitamos. Eso es lo que Él quiere. Y vemos como el salmista en este verso 154 pide a Dios por su ayuda y su defensa. Y dice, de acuerdo a como lo prometiste, el salmista estaba apelando a la palabra de Dios. Y recordemos que el salmista únicamente poseía en ese entonces el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la única palabra que había hasta ese entonces. Recuerda que la escritura se estaba escribiendo, el Antiguo Testamento, a medida que los reyes, los jueces y todos los profetas estaban escribiendo el Antiguo Testamento. Entonces el salmista David únicamente poseía el Pentateuco, pero yo, dándole un poquito de rienda suelta a mi imaginación, creo y me imagino, valga la redundancia, que el salmista, cuando dijo protege mi vida como lo prometiste, estaba pensando en Josué 1, 8 y 9, porque en el capítulo de Josué, cuando el Señor está hablando con Josué, en el verso 8 y 9, le dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él día y noche, para que guardes de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y en el 9 dice, no te lo he dicho allá, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí está la promesa de protección, ahí está la promesa de la guianza de nuestro Dios. Y eso es lo que el salmista, me imagino yo, estaba recordando de la ley de Dios. En Deuteronomio 31:8 también hay algo maravilloso. Ve conmigo a Deuteronomio 31:8, y ahí encontramos otra promesa de Dios hecha a Moisés antes de habérsela hecho a Josué, perdón. Deuteronomio 31:8 dice, no temas ni te desalientes, igual que a Josué, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. ¡Qué promesa tan maravillosa! Y ¿sabes qué? Esa promesa no nomás es para Josué, para Moisés, para David, para los patriarcas, sino es para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Él está de nuestro lado, Él está de nuestra parte, Él está como nosotros, dice la palabra, como poderoso gigante. No hay nada que nos pueda hacer daño, no hay nada que nos pueda enfrentar y derrotarnos y destruirnos, sino por el contrario. Pablo lo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Capítulo 8 de Romanos. Entonces el salmista está diciendo, conforme a esas promesas que dejaste en tu palabra, protégeme, ayúdame, ponte de mi lado, Señor, defiéndeme en contra de esos enemigos que se levantan contra mí. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hoy en día
Tú y yo tenemos la palabra completa de Dios. Recordemos, David solamente tenía el Pentateuco, los hombres del Antiguo Testamento únicamente tenían el Pentateuco, pero tú y yo tenemos la palabra completa que Dios nos dejó, y con mucha más razón nosotros debemos obedecerla y apropiarnos de sus promesas de salvación que hizo Dios a ti y a mí, que hizo Dios a sus hijos. Estas son promesas maravillosas, las cuales nunca se van a apartar de nosotros. Cristo también nos lo dijo antes de partir de esta tierra: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si vamos al verso 156 del Salmo 119, dice: Señor, qué grande es tu misericordia, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Vemos que el salmista pide fuerza, pide valor, pide ánimo al obedecer los preceptos de Dios. Vemos que David alaba y glorifica a Dios por su misericordia y pide ser reanimado, pide ser vivificado por Dios y su palabra. Y esto nos enseña a ti y a mí, querido hermano y hermana oyente que estás escuchando, y aprende este concepto: que cuando tú te encuentres en medio de dificultades y luchas espirituales, en vez de correr con el tío, el primo, el papá, el vecino, el psicólogo o los libros de ayuda, primero busca la ayuda, el refugio, el ser reanimado a través de tener comunión con Dios, de tener su palabra cerca, de escudriñar su palabra, de deleitarte en ella. Y ese es el único refugio, el único lugar seguro donde tú y yo encontramos el respaldo y la protección divinos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso el salmista muy claramente lo decía: Señor, qué grande es tu misericordia, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Esto es lo que trae a nuestra vida la vida abundante, el gozo que no se acaba. Si tú y yo recordamos cuando el salmista pecó, él dijo: vuélvame el gozo de mi salvación. ¿Por qué lo dijo? Porque eso es lo que sucede cuando no estamos obedeciendo la ley de Dios. El gozo no está en nuestra vida. Nos sentimos acusados, no nos sentimos con confianza de llegar delante de Dios. Pero cuando tú y yo estamos en la palabra, el seguir sus ordenanzas nos va a reanimar, nos va a revivir, nos va a dar la fuerza, el ánimo, la valentía para seguir adelante hasta ese día precioso en el cual Cristo Jesús venga por ti y por mí. Aunque la lucha espiritual arrecie, no perdamos de vista el acudir a la Escritura y obedecerla, como vemos en el verso 157. Dice: muchos me persiguen y me molestan, sin embargo, no me he desviado de tus leyes. Vemos que aunque sufría persecución David, aunque los hijos de Dios sufran persecución, necesitamos nosotros no salirnos de la palabra de Dios. Ese es el error más grande que podemos cometer, y el enemigo lo sabe. Él entiende que humanamente, cuando nosotros enfrentamos diferentes situaciones, muchas veces ponemos la mirada en la situación difícil, ponemos la mirada en la prueba y lo difícil que está. Esa prueba, esa lucha, ese rechazo que enfrentamos, esas situaciones difíciles, nos desenfocamos realmente de poner nuestra mirada en Dios y la ponemos en las circunstancias. Pero déjame decirte que si tú y yo estamos en Cristo, pondremos la mirada en Él y nos vamos a aferrar con todas nuestras fuerzas a su palabra, porque allí es donde vamos a encontrar la victoria. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso, aunque te sientas perseguido, aunque te sientas acosado, aunque te sientas rechazado, aunque te sientas marginado o marginada, pon tu confianza en la ley de Dios, en la palabra de Dios. No te desvíes de que tu vida vaya de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra, y vas a ver lo maravilloso que Dios es para salvar tu vida aún del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 41. En el verso 159
perdón, del Salmo 119, dice el salmista: mira cómo amo tus mandamientos, Señor. Por tu amor inagotable, devuélveme la vida. Aún en medio de la lucha, hermano y hermana, aún en medio de la prueba y la persecución, vemos que el salmista reitera su amor por la ley de Dios y una vez más le pide a Dios que en su misericordia y su amor inagotable lo reanime. Esta debe ser nuestra disposición frente a la lucha, frente a la prueba. Y esta pregunta te la quiero hacer el día de hoy para que reflexionemos. ¿Tienes tú esta clase de confianza delante de Dios de decir: Señor, he obedecido tu palabra, mira cómo amo tus mandamientos, Señor? Ahora, porque amo tu palabra y trato de andar en ella, por tu amor inagotable, reanímame, devuélveme la vida, quita este cansancio espiritual de mi vida. ¿Tienes tú esa clase de confianza de decirle a Dios: amo tu palabra y la obedezco? ¿O sabes en tu corazón que no estás obedeciéndole como Él quiere que lo hagamos? Esa es la pregunta del día de hoy para reflexionar en nuestra vida. Y de tu respuesta depende tu victoria o tu derrota espiritual. Aún estás a tiempo de componer tu caminar con Dios y el amor por su palabra si no lo estás haciendo. Si no hay confianza en tu corazón, si tú tienes que acudir a alguien más para pedirle que te ayude a orar y no sientes esa confianza, es que realmente necesitas escudriñar tu corazón y ver lo que tienes que hacer para andar rectamente delante de Dios, para obedecer esa palabra maravillosa que Él nos dejó. Recuerde que Cristo lo dijo: mis mandamientos no son gravosos. No hay nada que Dios haya dejado que tú y yo no podamos cumplir en su palabra, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Tenemos que acudir al Espíritu Santo para que Él nos ayude. Es el abogado defensor, Él es el ayudador, Él es el que nos anima, nos reanima y nos hace perseverar hasta el fin. Por eso Cristo nos lo mandó. El salmista no tenía el Espíritu Santo dentro de él, pero vemos que tenía el temor de Dios. Vemos que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estos versos maravillosos. Y aún así vemos cómo él mantenía su vida cercana a Dios, sometida a la palabra. Y el salmista termina esta sección de este precioso salmo alabando la palabra de Dios y declarando su veracidad, su justicia y su eternidad. Esto es lo que nosotros tenemos que entender de la palabra. Y en el verso 160 del Salmo 119, el salmista dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Cuando el enemigo trate de poner duda en tu corazón, en tu mente, lance esos dardos de fuego de duda, acude a la palabra y dice: Señor, la esencia misma de tu palabra es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Cristo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías y Pedro también lo declaran: se seca la hierba, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Qué hermoso es saber que tenemos algo en que aferrarnos que nunca cambia, que no ha cambiado ni cambiará, porque es la misma palabra de Dios. La esencia de la palabra de Dios es la única verdad absoluta en el universo. Y es absoluta porque Dios es perfecto y de Él proviene la palabra. Porque Dios es perfecto, es fiel y verdadero, por lo tanto la esencia de su palabra es verdad total. Y no solamente la palabra de Dios es verdadera, sino que es perfecta en justicia,
porque Dios es perfectamente justo y si la aplicamos a nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo que mora dentro nuestro, andaremos en esa justicia, en la justicia de nuestro Dios, como dijo Pablo, y no la nuestra, y andaremos en esa justicia sin temor alguno. Como lo decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando no hay obediencia, no existe esta clase de confianza en la palabra y la presencia de Dios. Y si acaso hay desobediencia y la gente cree estar confiada, se engaña a sí misma. Por eso necesitamos andar rectamente delante de Dios, obedeciendo su palabra, amando la palabra, atesorándola en lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de nuestro Dios no solamente es verdadera, fiel y justa, sino que además es eterna, es inmutable, no contiene ningún error. Gloria al nombre de nuestro Dios, y por eso podemos aferrarnos a ella, sabiendo que seremos bendecidos, seremos victoriosos, seremos prósperos, porque es la promesa que Dios nuestro Padre nos hizo a cada uno de sus hijos. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Te gozas conmigo en esta palabra que está trayendo nuestro Dios a nosotros este día de hoy? Gózate, regocíjate, porque ese amor que Dios tiene para ti te está trayendo a remembranza que su palabra es lo más valioso que tienes en esta tierra y es a la que puedes acudir para que tú puedas andar en rectitud, para que puedas ser reanimado, para que puedas ser revivido, para que goces de las bendiciones, para que te enteres de lo que Dios promete a aquellos que le aman y son fieles a Él. Gloria al nombre de nuestro Dios poderoso. Recuerda en este día que si enfrentas aflicción por parte del mundo, si el mundo está en contra tuya, es que realmente perteneces a Cristo. Y Él te dejó su palabra para que a través de ella tú puedas conocer su voluntad y andes en ella todos los días que Él te preste sobre esta tierra. Déjame decirte que si tú vives en obediencia y sometimiento, vas a amar la palabra de Dios y en ella encontrarás todo lo necesario para vivir agradando a Dios. Y cuando enfrentes a tus enemigos espirituales, Dios te rescatará, te va a reanimar y te dará la victoria que su Hijo ya obtuvo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de nuestro Dios. Solo requiere de ti que tú mantengas una comunión estrecha con Él, que seas obediente a su palabra, la cual es su voluntad para nuestra vida expresada a cada uno de sus hijos. Él requiere sometimiento a Él y sometimiento a la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestra vida. Él requiere que estemos en obediencia, en humildad, sometidos a Él, a su palabra, a su espíritu. Requiere que resistamos al enemigo, resistamos al diablo. Y la promesa que nos deja en Santiago es que Él va a huir de cada uno de nosotros. Gloria al nombre de nuestro Dios, pero se requiere obediencia, se requiere sometimiento delante de Dios. Cuando tú veas esta victoria maravillosa, tú podrás decir verdaderamente que eres más que vencedor a través de Cristo Jesús y vas a gozar de una vida bendecida y plena en el Espíritu de Dios. En este día es lo que el Espíritu nos habla: sometimiento a la palabra, amor a la palabra, obediencia a Dios. Y esto va a generar confianza, va a generar constante bendición y veremos la victoria tras victoria, tras victoria, tras gloria delante de Dios cuando realmente tú y yo nos decidimos a ser diferentes al mundo y aún a ser diferentes que muchos que aunque estén en la iglesia no se quieren someter. Necesitamos
tener una mente resoluta, necesitamos disciplinarnos para estar sometidos a Dios, su palabra y su espíritu, y verás grandes maravillas, verás grandes cosas en tu vida en este año que estamos comenzando. Dale a Dios lo que Él te pide, dale el primer lugar a Él, a su palabra, a su espíritu, y deja que el Señor obre a favor tuyo. No te desanimes cuando venga la lucha y la prueba, cuando veas la resistencia del mundo, del enemigo, cuando tú veas que la lucha y la prueba se arrecian. Tómate más de nuestro Dios, métete más con Dios, con su palabra. Deja que el Espíritu te ministre, te abra el entendimiento y mirarás la victoria en tu vida. Y tú, querido oyente, si aún no experimentas el gozo de la salvación y no experimentas esa victoria que es estar en Cristo Jesús, te invito en este día, dale tu corazón a Jesucristo. Dile que perdone tus pecados, que te dé una nueva vida, que ponga en ti su espíritu. Busca un lugar donde se predique el Evangelio de Jesucristo para que crezcas y puedas tener una comunión maravillosa con Dios. No dejes de congregarte, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna a sus hijos. Oro por ti para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo dirija tu vida hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Espero que entregues tu vida a Cristo Jesús en este día. Y hermanos, hermanas, en este día pidámosle a Dios que nos ayude a estar siempre en su voluntad, en obediencia, para que siempre podamos gozar de su bendición, su protección, su prosperidad, porque estamos obedeciendo su ley. Oremos en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa, la cual es verdadera, es viva, es eficaz, es eterna, no tiene errores. Y por eso acudimos a ti, para que a través de tu palabra nos enseñes, Señor, lo que tú quieres de nosotros. ¿Cómo es que quieres que vivamos de acuerdo a tu voluntad? Yo te ruego que esta palabra continúe trabajando a través de esta semana en nuestras mentes, en nuestros corazones y nuestros espíritus, para que podamos, Señor, vivir de acuerdo a lo que tú has establecido en ella, porque entonces gozaremos de confianza delante de ti, gozaremos de una comunión estrecha, gozaremos de una confianza de tu protección, tu provisión y tu bendición. Señor Espíritu Santo, ayúdanos. Somos débiles, nuestra carne, Señor, es débil, pero tú eres poderoso y tú puedes ayudarnos a mantenernos mirando al invisible, a mantenernos en obediencia a la palabra, a amar la palabra para cada día abrirla y escudriñarla e interiorizarla también para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Yo te ruego tu bendición y tu protección sobre cada uno de tus hijos. Bendíceles, ayúdales, guárdales, Señor, al acostarse, levantarse, al andar por el camino, al andar haciendo sus obras diarias, Padre, sus labores correspondientes a cada día. Que tu Espíritu les guíe, les use y les bendiga de una manera especial, Señor. Ayuda a tus hijos en este día, ayuda a tu iglesia en todo el mundo, a que podamos llevar el Evangelio donde quiera que vayamos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Te damos gloria, honra y alabanza, porque solo tú eres merecedor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora que el amor del Padre y la paz de su Hijo Jesucristo esté con cada uno de ustedes, que la comunión de su Espíritu Santo los mantenga unidos a Cristo, unidos al Padre, y que podamos siempre estar en la victoria de Cristo Jesús. La familia Pastoral Méndez les ama. Siempre estamos orando por ustedes. Oren por nosotros, oremos unos por otros e intercedamos por el mundo para que el Señor salve a aquellos que van a venir a ser parte del redil. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Les amamos en Cristo Jesús.